Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy les voy a explicar cómo tienen que hacer ustedes para comprar buenas plantas. Y una cosa que les iba a contar es que voy a hacer una serie de videos que no van a pertenecer a una sección del canal, pero que les van a ayudar a ustedes a tener éxito en el jardín, ¿no? O sea, en el cultivo de plantas, ya desde que la compran a la planta hasta que la tienen en su casa y bueno, y también saber tener unas cuestiones respecto al cultivo para que no fallen en nada, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este video que es sobre, como les digo, cómo comprar buenas plantas cuando ustedes van a un vivero. Y bueno, la primera cuestión es eso, de que tienen que ir a un vivero o un lugar especializado para comprar una planta. No tienen que comprarla por ahí en un mercado que no las cuidan bien o por ejemplo alguien que venda plantas por vender y que no sepa tampoco ni cómo cuidarlas. Tiene que ser un vivero o un lugar especializado, como puede ser, no sé, un mercado, no sé, que sea veterinaria, por ejemplo, con vivero, o florería con vivero, pero que siempre es un lugar que se dediquen a eso y que bueno, y que se vea que tienen pasión por lo que hacen y que hacen las cosas bien. Eso es lo principal. Luego una vez que ustedes están en el local o en el mercado, como quieran decir, lo que tienen que, en el comercio me refiero, ¿no? O en la tienda, no sé, depende como le digan en su país. Bueno, tienen que ser, nunca compren una planta por comprarla, así porque les gustó y bueno, la compro y me la llevo para mi casa. No, tienen que comprar una planta que ustedes precisen. O sea, suponiendo, ¿no? Yo preciso una planta para interior y quiero que sea colgante. Voy a buscar eso. No voy porque por ahí también nos pasa que vemos una planta que nos enamoramos y la queremos llevar ya, pero por ahí nuestra casa no tiene, o nuestro hogar no tiene las cuestiones, perdón, no tiene las condiciones de cultivo óptimas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba antes cuando no tenía el rincón que no podía cultivar plantas de sombra en exterior. Ahora que lo tengo ya hace varios años, las puedo cultivar con normalidad y sin problemas, porque antes ni siquiera tengo un árbol frondoso que me dé sombra, entonces era imposible cultivar plantas de sombra en exterior. Bueno, también otra cuestión que tienen que tener en cuenta es comprar plantas que sean de época, no que estén fuera de época, porque generalmente, o sea, hay plantas que son perennes, que están activas todo el año, pero hay plantas que tienen un receso invernal o un receso de verano. Bueno, por ejemplo, no sé, decirle un rosal, por ejemplo, sí está en receso en invierno, pero se debe plantar en invierno, por ejemplo, y no está en actividad. Luego también tenemos plantas de época como son los plantines que compramos, que son de verano, que son de invierno, que son de flor. Por ejemplo, no sé, en invierno un pensamiento y en verano una petunia. Pero nunca comprarlas fuera de época, porque ya el ciclo termina y son plantas que por lo menos deberían estar más baratas o más económicas, es decir, un precio más reducido fuera de época. Es decir, compren plantas que sean de época, que están bien vigorosas y que van a embellecer su jardín o su casa en esa época, ¿no? Y no tenerlas ahí más o menos y que sean más bien un problema cuidarlas. Luego tienen que ver siempre en el lugar que tengan buenas condiciones de cultivo. No, por ejemplo, que cultiven cactus a la sombra o que, por ejemplo, tengan plantas de interior, o sea, de selva tropical, que las tengan al rayo del sol y que estén quemadas. O sea, tienen que tener las condiciones óptimas para cada tipo de planta. Por ejemplo, si venden las plantas de estanque, o sea, las acuáticas, por ejemplo, tienen que tener un estanque para venderlas y no tenerlas en un lugar que no es óptimo para ellas, ni en sombra, por ejemplo. Luego, por otro lado, está la presentación de la planta, que esto varía, depende del tipo de planta que compremos, en el lugar que lo compremos, en el país que lo compremos, que puede ser la planta a raíz desnuda en invierno como un rosal, repito. También puede ser que viene en esa masa de raíces que se le dice como les digo, como el cepellón, o sea, la masa de raíces envuelta en material vegetal o en bolsa, que generalmente vienen en los frutales así. Y luego puede ser en maceta común, ¿no? O sea, tipo, ahora yo les muestro
como es acá en Argentina por lo menos. Y bueno, o sea, que tengan una buena presentación para el tipo de planta. Si es una planta para interior, por supuesto que tiene que venir en una maceta descartable o una maceta dura de plástico. Depende, desde ya que el precio varía de una a otra, ¿no? Y luego, si van a comprar un frutal, por ejemplo, se pueden encontrar, como les digo, con plantas con las raíces envueltas y no en maceta. Bueno, por otro lado, la planta, o sea, ahora yo les muestro que la planta debe estar en buen estado general, o sea, no debe estar rota ni dañada por mal cultivo, o sea, que esté quemada por el sol, que esté rota por el viento, o que esté afectada por plagas, por hongos o por insectos. Siempre deben revisar la planta. Y el suelo, muy importante, es que ustedes vean que tenga un buen suelo, porque siempre o sea, es complicado darse cuenta, porque por ahí hay plantas que están en buen suelo y hace mucho tiempo que están en esa maceta y que el suelo sigue bien, pero que superficialmente no se ve bien. Pero bueno, eso comprando regularmente en un vivero ustedes se van a dar cuenta si las plantas que producen o las plantas que traen para vender tienen un buen suelo. También, o sea, nos damos cuenta porque generalmente está apelmazado, o está sin regar, tiene grietas o por ahí tiene musgo en la superficie. Eso quiere decir que está muy viejo el suelo. Y también pasa, por ejemplo, en orquídeas, que nosotros podemos ver claramente que el sustrato utilizado es pobre, por ejemplo, que son, ¿cómo se dice? La corteza es muy grande, muy bruta puesta, la planta está mal enraizada. Y también otra cuestión que pasa mucho con plantas que están hace mucho tiempo en la misma maceta es que las raíces están emergiendo, ¿no? Y ya porque o sea, están todas en la superficie porque la planta no da más y quiere ya un trasplante. También tampoco se deben guiar mucho si la raíz sale por los orificios de drenaje, porque a veces también pasa que hay plantas que son muy vigorosas y que ya en unos meses de trasplantada tienen las raíces fuera. Eso es según el tipo de planta. Si ustedes conocen la especie, ya saben si está hace mucho tiempo o no. Por ejemplo, no sé qué decirle, por ahí un lazo de amor que está hace poco trasplantado, es común que le salgan las raíces por debajo porque es una planta muy vigorosa y un sistema radicular muy grande, y las macetas a veces no dan abasto para la planta. Ahora yo les muestro unas que yo tengo para a la venta, que son de mi producción. Y bueno, por ejemplo, mostrarles en el caso de $1, por ejemplo, a ver, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Este es un dólar negro que tiene muy pocos meses, de hecho debe tener 4 o 3 meses nomás. O sea, yo voy al vivero por esta planta. Lo que veo es que tiene que estar vigorosa, con las raíces sanas, con las hojas sanas, y que nosotros podemos ver en el envés de la hoja y que no tenga insectos, o en la zona del brote los insectos, tampoco quemaduras o por sol o daños por hongo, que no esté rota. Ven que esté sana totalmente y vigorosa, ¿no? Luego, una cosa que recomiendan respecto a las raíces en muchos libros y en muchas páginas web es ver las raíces. Por ejemplo, yo tengo, igual esto no creo que le dejen hacer en ningún vivero o comercio, que es dar vuelta a la planta así, ¿no? Con cuidado. Nosotros la desprendemos aquí por el borde, así, y vemos si las raíces, en este caso tiene muy buena cantidad de raíces, está bien enraizada, y vemos si las raíces están sanas. Pero yo lo que les recomiendo, esto en verdad no se puede hacer, es que vean si el tallo, haciéndolo así, está muy blando. Si está muy blando es porque la raíz está podrida y la planta se va a morir si la compramos. Entonces tienen que mover así. Si está firme, así, desde la base, es porque la planta está bien enraizada. Luego, otra cuestión, como yo les decía, de los orificios de drenaje aquí, que en ciertas plantas no salga en exceso esa raíz, y que la planta tenga un vigor normal, ¿no? Como ocurre también con este dólar, que también este es un dólar verde, no sé si se lo alcanzan a ver ahí, que tiene unos brotes ya laterales. Y también una cosa que les recomiendo es siempre comprar mejor. Yo prefiero comprar esta planta chiquitita a comprar esta planta grande, ¿no? Ya que, o incluso más grande, porque las plantas chiquitas en plantín se adaptan mejor a su casa, a las condiciones de su hogar, porque están bien vigorosas y bien sanas y tienen pocos meses. Ya
cuanto más tiempo tiene la planta, menos poder de adaptación tiene. No sé si me doy a explicar. Porque, o sea, es por una cuestión de que una planta más joven tiene más vitalidad o una planta más vieja tiene menos vitalidad. A eso va. Luego, por ejemplo, si ustedes compran cactus o crasas, por ejemplo, en este caso es una echeveria, tienen que tener en cuenta también que no esté blando y que la zona, por ejemplo, en cactus grasa, que la zona del centro no esté podrida. También que las plantas estén firmes, que le haya llegado, que estén cultivadas en sol pleno, aunque sea sol de mañana, pero que estén firmes, que no estén blandas, como les decía. Después, en cuanto a plantas con flor, yo tengo esta, por ejemplo, que es una escabiosa atropurpurea, que tiene un nombre bastante complicado. Luego se los dejo por acá abajo si quieren saber. Y bueno, yo por ejemplo, esta planta ya dio flor varias veces y yo la he estado manteniendo, ¿no? Y como pueden ver aquí, no sé si alcanzan a ver, ahí por acá, tiene varios pimpollos nuevos. Yo elegiría mejor una planta con pimpollos cerrados que una planta con pimpollos abiertos. Más sobre todo si son plantas que dan flor una sola vez por año y ya sabemos que da esa flor y nada más. Yo elegiría, por ejemplo, si ustedes ven en una cantidad muy grande, que son todas del mismo color y que se lo aseguren en el vivero, yo compraría una, por ejemplo, no sé, que decir una azucena, por ejemplo, que da flor una sola vez y que esté con los pimpollos todos cerrados. Entonces también la planta se va a adaptar mejor a nuestra casa, va a florecer bien. Y si la llevamos ya con la flor abierta, seguramente la flor dure poco, la flor se ponga fea enseguida, porque y más también en el transporte que nosotros hacemos con la planta, ¿no? Que la flor se rompa en el viaje. También esto no ocurre de comprar plantas con las flores todas cerradas en el caso de flores en plantas, digo, de floración continua, ¿no? Que eso nos aseguramos que aunque estén todas abiertas van a dar mucho más. En este caso es una planta de floración continua ahora en primavera, verano, pero que igualmente me sirve como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que fuera también puede ser un crisantemo también que da flor una sola vez. Y bueno, siguiendo con el tema de las plantas, también una cuestión que es muy importante es que pidan información en el vivero y que lo sepan asesorar bien, ¿no? Que en cuanto a cómo se cultiva, y también una cosa importante, el tamaño máximo que alcanza esa planta, porque por ahí nosotros decimos, ¿no? Ay, qué linda que es esa planta, y por ahí la llevamos y luego eso es una cosa monstruosa, ¿no? Que no sabemos dónde ponerla. Por ejemplo, es como si llamamos, no sé, una aralia como la que yo tengo acá atrás, y que sabemos que la única forma de controlarla es con poda, y por ahí a veces nos da lástima cortarlas, y bueno, mejor saber el tamaño máximo que alcanza y cómo se debe cultivar. Eso es muy muy importante, porque así nosotros hacemos una buena elección de la planta. También, y por último, como para cerrar, algo muy importante, una cosa que me olvidaba, que en plantas de interior no elijan plantas que tengan abrillantador en las hojas, porque tienen buen aspecto cuando la compramos. Por ahí también hay productos que tapan los poros de las hojas y sobre todo los estomas, que es por donde respira la planta, y eso va, no sé, no son buenos esos productos. Mejor limpiar de forma natural y no elegir químicos, ¿no? Siempre. Pero nosotros la vemos así de buen aspecto. Yo siempre cuando compro una planta para regalar les digo, no les pongan abrillantador si están sin abrillantador. La quiero así como está, natural. Porque yo ya sé que si la regalo después a la persona le puede dar problemas en cultivo, y bueno, mejor que esté así como viene de la naturaleza, digamos. Además que es como que algo que entra por los ojos y después ya cuando la limpiamos vuelve a como es en verdad. Y bueno, como les decía, para terminar, una cosa muy importante es que sobre todo, como yo les decía, comprar plantas de época, y al transportarlas, que si son plantas de interior y las compramos en invierno, mejor no. Mejor comprarlas en primavera, verano, y si no podemos, porque es para un regalo o lo que fuese, tratarla de cuidar una planta que sea de clima cálido en invierno, cuidarla lo más posible del frío, ¿no? Si mejor transportarla en un bolso o transportarla en auto, pero que esté protegida del frío. También cualquier tipo de planta se deberían envolver bien o
poner en bolsas adecuadas para que no se rompan. También vienen como unas, como les digo, como un forro para plantas que viene tipo como una, como les digo, como un tubo, ¿no?, de nylon que las protege a muchas plantas. Si es un vivero que tiene buena atención, ¿no? Y bueno, y también que durante el viaje traten de ponerlas en cajas, si les dan en cajas en el lugar, o también por otro lado que ustedes las cuiden también cuando las lleven, de que no se golpeen durante el transporte, porque vieron que por ahí pasa que las ponemos en un auto y por ahí cuando el auto frena, por ejemplo, de golpe, la planta se golpea. Bueno, ya saben, ¿no? Eso. Y bueno, ay Dios, qué cosa, que tienen que tener cuidado al transportarla de la forma más delicada posible y que no se rompan, porque hay plantas que son muy frágiles. Hay que tener mucho cuidado. Yo siempre cuando vendo una planta que es frágil les digo, tengan mucho cuidado porque esta planta se puede romper en el viaje. Y por ahí también a veces que me pasa que hay plantas que no me gusta transportar ni llevar a vender porque se rompen y no sé, hay que llevarla así como si fuera oro, ¿no? Y bueno, estas serían todas mis recomendaciones para que ustedes tengan en cuenta para comprar una buena planta y que no lleguen a su casa y que digan, ay por Dios, ¿qué tenía esta planta que no me di cuenta al comprarla? O que no sé, o que se lleven una desilusión cuando lleguen a su casa. A lo mejor hacer una buena compra a razón, pensando lo que hacemos. Y también, o sea, parece que fueron muchos pasos, pero con el tiempo uno se va poniendo práctico, ya tiene como el ojo más afilado y entonces te das cuenta enseguida si una planta está en buen estado, sobre todo si ya la hemos cultivado con anterioridad y ya sabemos cómo se debe ver esa especie, ¿no? Bueno, esto, como le digo, esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. Y bueno, y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao.